Como ya dejé entrever en un vídeo anterior, algunas piezas van a necesitar el uso de soportes, sobre todo cuando tengan voladizos, y en otros casos no será necesario. Ahora vamos a ver cuándo es necesario realizar estos soportes y cuándo una pieza puede imprimirse sin realizar ningún tipo de soporte. Empezando por algunos ejemplos sencillos, he importado esta tapa de un organizador de cables, en este caso para HDMIs. Entonces vemos que tiene una tapadera con un pequeño émbolo o con un pequeño saliente en la parte inferior que encaja en otra pieza que es donde se alberga el cable. A priori, como veis, esta parte quedaría flotante en la base de impresión y sería propenso a pensar que esta pieza necesitaría soportes para su impresión. Pero vemos que la parte superior es totalmente plana. Por tanto, algunas piezas que a priori parezca que necesiten soporte para aguantar todo este voladizo, es decir, laminando la pieza en esta posición, vemos que se genera bastante cantidad de soporte para soportar todo este voladizo. Pues bien, si en vez de imprimir la pieza de esta forma, le damos la vuelta y hacemos que sea esta parte la que apoya en la base de impresión, entonces ya no es tan seguro que necesitemos realizar todos esos soportes, ya que ahora apenas habrá voladizos. Laminamos para ver el resultado y vemos que en este caso se han generado algunos pequeños soportes en estos voladizos interiores, pero que son totalmente prescindibles. Esta pieza se puede imprimir perfectamente sin utilizar ningún tipo de soportes de esta manera, ya que los voladizos que existen son suaves y muy poco pronunciados. Si nos fijamos, la parte inferior no existe un voladizo como tal, sino que hay una curvatura y el voladizo va creciendo de manera progresiva. La capa siguiente se solapa un poco con la capa anterior, de forma que no queda totalmente en voladizo, sino que tiene un pequeño soporte que le da las capas anteriores. Es por esto por lo que este tipo de formas, que son redondeadas, se pueden imprimir sin mucho problema, sin necesidad de utilizar soporte. Lo mismo sucede en esta ranura de aquí. Esta ranura, si os fijáis, tiene forma de semicírculo, de forma que las capas superiores quedan parcialmente apoyadas por las capas inferiores, porque el saliente es de manera progresiva. En este tipo de salientes, donde no existe mucha longitud de voladizo, es decir, la distancia que existe entre la parte más interior y la parte más exterior de la siguiente capa no es muy grande, en ninguno de los dos casos se puede realizar la impresión sin necesidad de utilizar ningún tipo de soportes. Lo mismo sucedería para la parte inferior de la tapa que os acabo de mostrar, que sería esta de aquí. Si bien esta tiene un pequeño saliente, que es el que enganchaba en la hendidura que tenía la tapadera, se puede imprimir perfectamente sin soportes porque el voladizo es progresivo, es decir, es redondeado. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que vamos a necesitar el uso de este tipo de soporte. En piezas de una mayor complejidad, como puede ser esta, que es la tapa de un DVD, es muy complicado encontrar una posición en la que imprimirla sin que se necesiten soportes. Como veis, tiene una serie de pestañas que son las que enganchan luego en la carcasa del ordenador y además tiene una serie de ranuras y agujeros para dar soporte a las diferentes piezas. Aquí iría la tapa del DVD y el botón para expulsar, así como unos orificios para los LEDs que tiene el propio lector. Esta pieza es muy complicado imprimirla sin soportes, ya que la pongamos como la pongamos, siempre habrá algunas zonas que caigan en voladizo. Para empezar, si la imprimimos de esta manera, prácticamente toda la pieza está en voladizo, pero debido a la curvatura que presenta en el frontal, es imposible ponerla boca abajo, ya que siempre se generarán voladizos en la parte inferior. Además, si la colocamos de esta manera, la superficie de contacto entre la pieza y la base es muy pequeña y se va a necesitar soporte para sujetar todo este voladizo que se genera en la piel. Por otro lado, si la colocamos en lateral, se va a imprimir bien la curvatura, pero esta ventana nos va a generar un voladizo aquí muy elevado y va a ser necesario la utilización de soportes para sujetar esta parte de aquí, así como los ganchos de sujeción. Por tanto, será en este tipo de piezas un poco más complejas donde será inevitable el uso de soporte. Por tanto, aprender cuándo necesitamos soportes y cómo utilizarlos va a ser fundamental para obtener impresiones de buena calidad, sobre todo en piezas de mayor complejidad. Y con esto concluimos el vídeo de hoy.
Espero que te haya gustado, te haya resultado útil y que hayas aprendido alguna cosita nueva. Si ha sido así, no te olvides de darle un pulgarcito hacia arriba y suscribirte al canal si es que no lo estás ya, para no perderte futuros contenidos y ayudarme así a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final y yo te espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!